Listo, profe. Gracias. Entonces, con supernodos son fuentes de voltaje independientes o dependientes, pero con una característica: conectadas o en medio de dos nodos, pero que ninguno de esos nodos esté conectado a tierra. Y vamos a necesitar la ecuación interna o restrictiva para esto. Aquí necesitamos una ley de Kirchhoff de voltajes y una ecuación externa. Si ustedes se dan cuenta, siempre que hablemos de supermayos o supernodos, tenemos que conseguir dos ecuaciones. Y aquí es una ley de Kirchhoff de corrientes. Claro que esto se aprende es con ejercicio, ¿no? Y si conseguimos más de un supernodo, a eso lo vamos a llamar gran supernodo. Entonces vamos a tener la siguiente gráfica. Vamos a unir estas dos fuentes. Y por acá vamos a tener una resistencia. Por aquí vamos a tener otra. Y por aquí vamos a tener otra. Entonces vamos a suponer que esta es de 6 ohmios. Esta es de 2 ohmios. Esta es de 4 ohmios. Y esta es de 3 ohmios. ¿Dónde identifican el concepto? ¿Cuántas fuentes de voltaje tenemos? La primera ¿es independiente o es dependiente? O sea, el nodo que está ahí en medio de esas dos fuentes es el supernodo. La primera es independiente. ¿Y la segunda? Dependiente. Depende de ahí. Entonces, resulta que aquí tenemos un supernodo, ¿cierto?
Ah, falta un compañero. Si se llega a conectar, me avisa. Profe Jamer, algo así. Mm. Él me mandó ahorita un mensaje de texto que me dice que se le fue la luz y que no se puede conectar, profe. Ah, listo. Y aquí vamos a tener otro supernodo, ¿cierto? Pero este está con fuente dependiente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero ubicamos un nodo de referencia. El nodo de referencia que vamos a colocar, por lo general, es donde esté la mayor cantidad de elementos conectados. Si lo hubiera colocado en la mitad, pues deja de ser supernodo, ¿no? Porque ya no está, quedarían las dos fuentes conectadas a tierra. Este nodo que está aquí, lo vamos a llamar B sub A. Este nodo que está en la mitad, lo vamos a llamar B sub B. Y este nodo extremo, al extremo, lo vamos a llamar B sub C. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea que si hubiese una fuente en donde está 4 ohmios, esa tendría el valor de esa fuente. O sea, ese nodo tendría el valor de esa fuente. Sí, claro. Sí, porque está conectada a tierra. Sí, Eso es como el ejercicio que nos dejó el taller, profe. El sí, es primero, el parecido. 332. Sí, más o menos parecido. Solo que tienen que hacerlo era por mallas. Listo. Ya ubicamos los nodos. ¿Cuántos nodos encontramos? 4. ¿Y cuántos son principales? 3 principales. Recuerden que este nodo lo llamamos nodo de referencia, pero el voltaje de ¿cuánto es? De 0. 0 voltios. Entonces solamente trabajamos con B sub A, B sub B y B sub C. Una vez tengamos eso, necesitamos entonces pintar las corrientes. Entonces esta corriente, por facilidad, uno las pintaría casi todas saliendo, pero ustedes las pueden pintar entrando o saliendo. Voy a llamar a esta I sub 1, a esta I sub 2 y a esto le voy a llamar I sub 3. Y aquí, esta resistencia de 6 ohmios, ¿cómo está conectada con el nodo A y con el nodo C? En serie, paralelo. En serie. Serie, profe. ¿Sí? O sea, B sub A con B sub C y la resistencia están en serie o paralelo. Paralelo. Voy a explicar. Aquí tenemos algo que se llama, voy a llamarlo SN. Este de acá es mi supernodo 1, ¿cierto? Y este de acá es mi supernodo 2. O sea, realmente hay dos supernodos. ¿Qué pasa cuando tenemos dos supernodos? Es un gran supernodo. Se llama gran supernodo. Entonces, resulta, esto que voy a pintar aquí en rayitas punteadas. Hace parte, o lo conoceríamos como un gran supernodo.
¿Por qué? Porque hay varios supernodos dentro de. Y es este color que pinté aquí en verde. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿será que puede repetirlo de cómo colocó las corrientes? Ah, listo. Entonces me ubico en cada nodo y de cada nodo pinto corrientes entrando o saliendo de ese nodo. En este caso pinté todas las corrientes saliendo por facilidad. Las Entonces, corrientes, o sea, es a como uno quiera. sí, como ustedes quieran, pueden ser entrando o saliendo del nodo. Ah, listo, gracias. ¿Qué es lo que estoy diciendo al colocar la corriente saliendo del nodo A hacia referencia? Entonces estoy diciendo que me voy a ir por esta rama, voy a ir desde B sub A, tengo que llegar ¿a dónde? A la referencia, siempre voy a llegar a este punto. Cuando esté en B sub B, de B sub B, tengo que llegar al voltaje de referencia. Y cuando salga de B sub C, tengo que llegar a referencia. La corriente que sale de B sub A, ¿cómo es respecto a la corriente que sale de B sub C? Iguales, distintas. ¿Me puede repetir, profe, la pregunta? La corriente que pasa por la resistencia de 6 ohmios, si se va por la izquierda o si se va por la derecha, ¿varía o no varía? No varía, profe. Y si yo entonces pinto esta flechita que va saliendo, ambas van saliendo, cuando lleguen la resistencia, vienen por el mismo sentido, sentidos contrarios, ¿Se anularían, profe? se anula. ¿Por qué les preguntaba al principio si estaban en paralelo? Porque aquí entonces vamos a decir que los elementos o las resistencias que estén conectadas en paralelo a un supernodo no se van a tener en cuenta, hacen parte del supernodo. ¿Sí quedó claro el concepto? Pues lo mismo pasaría para una fuente de corriente. No, ahí ya le estaría llegando corriente al no con las resistencias. O sea, buscamos resistencias que estén en paralelo con el supernodo, hacen parte del supernodo. De pronto tocaría mirar el caso con la corriente, a ver si de pronto cuando hagamos las ecuaciones se anula. Entonces, voy a hacer la primera ecuación, que es la ecuación interna, con una ley de Kirchhoff de voltajes. Entonces, aquí lo que voy a hacer es B sub A. Voy a enseñarles el método más sencillo. El libro lo explica diferente. ¿Por qué coloqué B sub A primero? B sub A está conectado al positivo o al negativo de la fuente. Positivo. Positivo, por eso fue que coloqué primero B sub A. Y aplicamos el concepto de tensión, que es la diferencia entre dos puntos. Entonces sería B sub A menos B sub B igual. ¿De cuánto es la fuente? De 10 voltios. Pero si sigo por por ese camino, voy a obtener entonces que voy a conseguir otra ecuación. B sub C menos B sub B igual a ¿cuánto?
5i a 5i. ¿Cómo se llama esta fuente? Fuente dependiente controlada ¿por qué? por corriente. Por corriente. ¿Qué me queda entonces? Averiguar cuánto vale i, ¿cierto? Si ustedes miran i, está hacia abajo y va a ser igual a la misma i sub 1 que yo pinté, ¿cierto? Por ley de Ohm, corriente a qué es igual. Voltaje A sobre 2 ohmios. Entonces aquí lo que voy a colocar es la cola de la flecha está en el voltaje A, ¿cierto? ¿A dónde tenemos que llegar? Al voltaje de referencia menos voltaje R dividido entre la resistencia de 2 ohms, que es la resistencia que está acá. Si hubiera más resistencias en serie, hacemos la sumatoria equivalente. ¿Cuánto vale el voltaje de referencia? 0. 0. Entonces nos queda que B sub C menos B sub B es igual a 5 veces B sub A sobre 2. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Alguna pregunta o no? Entonces aquí nosotros decidimos si trabajamos con fraccionarios o trabajamos normalmente. Si no les gusta trabajar con fraccionarios, pues esta ecuación la multiplicamos por ¿cuánto? Por 2 ohmios, ¿no? Que esto es una resistencia. Y nos quedaría entonces B sub C menos B sub B 2 veces igual a 5 B sub A, ¿cierto? Hasta ahí, ¿Multiplica otra vez por 2 ohmios o por 2? bueno, por 2. Ahí multiplicamos por 2. Ahí sí es por 2. Por el doble. Hasta ahí, sencillo, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Este versus B, ¿es este mismo versus B o cambio ese versus B? Es el mismo. ¿En serio? O sea que más adelante podemos hacer esta operación con ecuaciones. Entonces ya tengo la ecuación restrictiva. Tengo esta función y tengo esta otra.
¿Qué nos queda ahora? Hacer la ecuación externa. ¿Cómo hacemos la ecuación externa? Entonces mido por nodos. Entonces ecuación externa. ¿Cómo la saco? Entonces, como es un gran supernodo, ¿sí? Hago de cuenta que uno, el nodo 1 con el supernodo 2 en uno solo. Y si hago esa, ¿cuántas corrientes están saliendo? 3, ¿cierto? Sale la corriente 1, sale la corriente 2 y sale la corriente 3. Entonces aquí aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes. Y podemos decir entonces que I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 va a ser igual a 0. Pero ¿cuánto vale I sub 1? Recuerden que partimos del nodo A, llegamos al nodo de referencia. Y su 1 es igual a BA sobre 2. Sobre 2, más B sub B menos el voltaje de referencia sobre 4 más el voltaje C menos el voltaje de referencia sobre 3. Y eso me tiene que dar 0. Pero el voltaje de referencia ya sabemos que vale 0. Bueno, aquí lo coloqué paso a paso para que lo sepa. Después uno ya sabe que esto vale 0, no hay necesidad de colocarlo. Entonces me queda B sub 2, perdón, B sub A sobre 2 más B sub B sobre 4 más B sub C sobre 3 igual a 0. Y esta sería mi ecuación 3. Puede que esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Como tengo 3 nodos, me tienen que salir 3 ecuaciones y ahí las tengo. Profe, o sea que las ecuaciones restrictivas son 2, son las 2 primeras. Sí, las 2 primeras. Hay 2 restrictivas porque tenemos 2 supernodos. Listo. Que esta es la del nodo 1 y esta es la del nodo, la del supernodo 1 y supernodo 2. Y ahí ya ustedes pueden resolver el sistema. Lo pueden hacer así o se puede volver un sistema 2x2. ¿Cómo lo volvemos un sistema 2x2? Reemplazo despejo B sub B en la primera, lo reemplazo en la segunda y hallo B sub C y despejo
B sub B y B sub C los despejo en la ecuación número 3. Eso ya es matemática. Ah, bueno, esta ecuación está en términos de ¿qué? Voltaje sobre resistencia, ¿qué unidades me da? Emerson, voltaje sobre resistencia, ¿qué unidades me da? Amperio. Amperios. Devia. Estas dos ecuaciones, Señor. ¿esta ecuación en qué unidades está trabajando? La primera. En voltaje. Y podemos sumar diferentes unidades. No, señor. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Danilo. Borges. Ahí se le multiplicaría por un ohmio. Por lo menos aquí en la que tiene de 1 amperio, aquí tiene la segunda también en 1 amperio, entonces lo puede multiplicar por un ohmio para que queden unidades de voltaje, ¿no? La segunda ecuación la tiene igualada a 5, ¿sí? 5 de suba. Ah, es B sub A, perdón. Pero sí, sería multiplicarla por un ohmio para que queden unidades de voltaje, ¿no? Aquí está en voltaje. O la Esa dividimos. sí. La segunda también. Entonces, ¿multiplicamos o dividimos? Pues en ese sería dividirlo. Dividirlo. Ajá, en esta dividirlo y en esta sí multiplicar. En esa sería multiplicarlo Ajá, para que queden las mismas unidades. sí. Entonces, o pasamos esta ecuación a corriente o pasamos las dos anteriores a voltaje. Es más fácil pasar una a corriente, ¿no? Sí, cualquiera de las dos. Voy a explicar esta. Voy a pasar esta a voltaje. ¿Cómo pasa esta ecuación a voltaje? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo o el común divisor de esta fracción? 12. Entonces aquí 12, pero aquí recuerden que es 12 ohmios, ¿no? Aquí me quedaría entonces 6B sub A. Y ya tendría las tres ecuaciones en términos de voltaje. Entonces, esta sería la ecuación. Entonces trabajaría con la ecuación 4, con la ecuación 1 y con la ecuación 2. Entonces la ecuación 1, B sub A menos B sub B igual a 10. Y esta, ah, 5B sub A más Es 2. menor, ¿no, profe? No, lo estoy dejando lo que estoy haciendo. ¿No lo estoy igualando todo a cero? Sí, estoy pasando los valores que están en la izquierda, los estoy pasando para la derecha. Ah, listo. Aunque no interesa el... sí.
Y ya tengo mi sistema armado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien lo quiere desarrollar en el Excel? ¿Cuánto les da B sub A versus B y B sub C? B sub A me da 70 sobre 23. B sub B me da menos 160 sobre 23. Y B sub C me da 15 sobre 23. A mí también me da lo mismo. A mí también me da lo mismo que dijo el compañero. Una calculadora, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe, con la calculadora. B sub A 70 sobre 23.